Las buenas noticias de Jesús, alcanzando al mundo para Jesucristo, con el hermano Mickey Rivera. Bienvenidos. Saludos para todos, amados hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más a su programa, Las buenas noticias de Jesús. Les habla su hermano Mickey Rivera, invitándoles a que estén con nosotros durante el tiempo que durará esta presentación. Le damos un saludo cordial a todos los hermanos que nos están viendo por YouTube, Facebook y también los que nos están escuchando por Radio Holy Fire, que origina el 98.5 en la ciudad de Jacksonville, Florida, y las demás estaciones donde se escucha en Centro, en Latinoamérica, en diferentes partes de Estados Unidos y, ¿por qué no?, en diferentes partes del mundo donde están llegando también nuestros podcasts a través de Anchor.fm, lugares distantes, los cuales ni siquiera teníamos idea de que la palabra del Señor iba a llegar a estos lugares a través de estos medios. Y durante todas estas presentaciones que anoche estuve sacando cuenta cuántos capítulos tiene la presentación del liderazgo cristiano. Ya vamos cerca de los 13 capítulos y dentro de este tema maravilloso hemos podido experimentar diferentes subtemas como lo son el manejo de conflictos, cómo manejamos los conflictos cuando estamos ejerciendo posiciones de liderazgo. ¿Te has preguntado tú qué debo de hacer cuando no esté de acuerdo con mi compañero ministerial? ¿Qué decisión debo tomar si uno decide trabajar con una persona y el otro decide trabajar con otra persona? ¿A qué acuerdo debemos de llegar y cuál es la conducta que debemos de tener cuando nos enfrentamos a estas situaciones? Pues en esta ocasión de eso es que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando bajo el tema cuando los gigantes de la fe no se ponen de acuerdo, y vamos a estar viendo la historia de Pablo y de Bernabé. Muy interesante esta historia, muy conocida también, y te invito para que te quedes ahí conmigo porque voy a repasar esta historia brevemente, pero con mucho cuidado y viendo los diferentes textos bíblicos, para que sean estos textos bíblicos los que nos hablen a nosotros acerca de estos personajes de esta historia y cuál fue la situación que se presentó durante el transcurso de la misma. Así que comencemos ya inmediatamente. Y lo primero que vamos a hacer precisamente es hablar acerca de cada uno de estos personajes. Esta historia tiene tres personajes principales y estos tres personajes se van a intrinsicar, se van a cruzar ellos tres, y es lo que va a generar la base bíblica y el contexto bíblico de lo que estamos hablando durante este día. Y vamos a ver que ese primer personaje, Pablo, es conocido como Saulo, era un fariseo que perseguía a los cristianos y su conversión ocurrió en el camino a Damasco. No hay mucho que hablar acerca de Pablo porque es una historia conocida, pero queremos poner los puntos sobre las IE y queremos repasar esta historia. Allí en Hechos capítulo 9, versículo 3, vemos que dice así: y mientras iba, o sea, mientras Pablo iba a tratar de, camino a Damasco, a tratar de conseguir prisioneros, algunos creyentes, dice que aconteció que al acercarse a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y aquí vemos que ocurre entonces la conversión de Saulo de Tarso, y entonces se convierte en Pablo. Después de su conversión, pues Pablo comenzó a predicar en Damasco. Inmediatamente comenzó a predicar, y en Hechos 9:19 tenemos evidencia de eso, y dice: y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Así que inmediatamente
Pablo comienza a predicar allí en Damasco. Luego de eso, vamos a ver que Pablo, debido a la persecución que tiene inmediatamente en Damasco, tal como Dios se lo había dicho cuando Ananías ora por él, que era necesario que él padeciera por el nombre de Jesús al ir predicando la palabra. Entonces viaja a Jerusalén y se encuentra con los apóstoles. Y dice allí en Hechos 9:26, y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que fuese discípulo. Fíjense ustedes que este verso va a estar atado también luego cuando veamos la historia de Bernabé, porque ahí es donde se comienzan a cruzar las historias de Pablo y de Bernabé, porque es Bernabé el que introduce a Pablo a los discípulos cuando se da esta situación que todos le temían, porque no creían que Pablo fuera discípulo. Luego de todo esto, vamos a ver en Hechos capítulo 13, versículo 3, que Pablo junto con Bernabé realiza su primer viaje misionero. Dice allí en el texto bíblico, y habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y los despidieron. O sea que Pablo, después de todo ese periodo en el cual él va a pasar un sinnúmero de experiencias y circunstancias, junto con Bernabé, allí en Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo los separa y son despedidos en su primer viaje misionero, que es donde va a ocurrir un evento donde va a haber un desacuerdo, pero lo vamos a ver ya, no quiero adelantarme a mí mismo. Sigamos entonces con otro de los personajes de esta historia y es Bernabé. Bernabé se le conoce ese nombre como hijo de consolación y es un levita natural de Chipre. Y vemos allí en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37, donde primero se introduce a Bernabé y dice así, y José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, y esto también va a tener mucha importancia, el ser natural de Chipre, teniendo una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este es el tiempo donde se está dando el crecimiento de la iglesia original, la iglesia primitiva, y los discípulos de manera voluntaria están trayendo todos sus bienes a los pies de los discípulos, lo que quiere decir que se los entregaban a ellos para que ellos los administraran y así los repartieran a las viudas, a los pobres, etcétera. Y vemos aquí a Bernabé que él vende una heredad que tiene y trae ese dinero y se lo entrega a los apóstoles. Y aquí se nos introduce a Bernabé en la historia bíblica. Luego de esto, vemos que Bernabé actúa como intermediario entre Saulo, o sea, Pablo y los apóstoles. Y en Hechos 9, 26 y 27 lee así. Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, mas todos le temían. Es el verso que habíamos leído anteriormente cuando hablamos de la historia de Pablo. No creyendo que fuese discípulo. Y Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto en el camino al Señor y que le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús. Bernabé ya es conocido en la iglesia, es miembro activo de la iglesia, es un líder. A veces menospreciamos a Bernabé y no tenemos en cuenta y en consideración la función que él está realizando ya incluso antes de conocer a Pablo. Pero vemos que entonces Pablo, cuando se convierte, va a Jerusalén y allí nadie se quería unir con él y no condenamos a los discípulos, ¿verdad? Los entendemos porque Pablo anteriormente los estaba persiguiendo. Y entonces Bernabé como intermediario es la persona que intercede
por Pablo, lo trae, lo presenta, habla de cómo Pablo se había convertido al Señor, el testimonio de Pablo, y de cómo cuando inmediatamente se convierte al Señor, él comienza de una manera muy valiente a hablar en el nombre de Jesús, a proclamar la buena noticia. De manera que Pablo es un instrumento importante en la vida de Pablo, Bernabé, perdón, es un instrumento importante en la vida de Pablo en ese instante. Y tenemos que entender que ellos eran compañeros en el ministerio y que tenían una buena amistad porque se basa en ese elemento de que Bernabé es el que introduce a Pablo a los apóstoles. Vamos entonces a seguir con la historia de Bernabé y vamos a ver que cuando ocurre el crecimiento de la iglesia a Antioquía y se proclama el evangelio en Antioquía, él es enviado para supervisar el crecimiento de la iglesia allí. Hechos 11:22 reza de la siguiente manera: y llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, cuando la iglesia madre en Jerusalén oye que en Antioquía ha llegado el evangelio, pues entonces toman a Bernabé, lo envían allí para que vaya a ver qué ha pasado, para que vaya a supervisar a esa iglesia que está allí en crecimiento. Bernabé llega allí, es un hombre que es lleno de amor y lleno del Espíritu Santo, y es de gran bendición a la iglesia allí en Antioquía. Cuando entonces Bernabé llega a Antioquía, él va y busca a Saulo y lo trae a Antioquía, donde ambos trabajan juntos en la enseñanza. Dice Hechos 11:25 al 26, la primera parte: y fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. O sea, Bernabé sabía que Pablo estaba en Tarso en un tiempo de esos que él regresa a Tarso, su lugar de origen, y como él entiende y conoce el don que tiene Pablo para enseñar, va y lo busca. Y la última parte de ese verso dice que estuvieron un tiempo largo enseñando a la iglesia en Antioquía y presentándole el fundamento de las enseñanzas de Jesucristo, para que esta iglesia tenga crecimiento. Una vez más, fíjense ustedes, sigamos la corriente de la historia que le estoy trazando. Tenemos a Pablo por un lado, Dios lo llama para trabajar con los gentiles, Dios lo capacita en ese periodo de preparación que él tiene, llevándolo a descubrir las enseñanzas de Jesucristo a través de su conocimiento que ya tiene del Antiguo Testamento. Y entonces tenemos por otro lado a Bernabé, que es un líder de la iglesia ya primitiva, establecido, y ambos forman un equipo apostólico de los muchos que que formó Pablo junto a otros líderes de la iglesia, y están siendo de bendición al crecimiento de la iglesia en esta área, y va a ir mucho más allá. De manera que aquí tenemos estos dos personajes. Por último, ¿dónde lo vemos entrelazado en esta situación de ese viaje misionero? En Hechos capítulo 13, versículo 2, donde aquí se menciona el llamado del Espíritu Santo para que Bernabé y Saulo sean enviados en una misión, lo que marca el inicio de su trabajo misionero. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. De manera que aquí vemos donde se unen entonces por el poder del Espíritu Santo y el llamado del Espíritu Santo para que salgan entonces al campo, y lo hacen en este primer viaje misionero de Pablo. También vemos que Bernabé tuvo una gran importancia en la discusión sobre la inclusión de los gentiles en la fe cristiana. Y como Pablo y Bernabé tuvieron
una no pequeña discusión y contienda con ellos, dispusieron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén a los apóstoles y ancianos sobre esta cuestión. En ese verso número 1 del capítulo 15, lo que está pasando es que vienen algunos judíos y pretenden que los nuevos cristianos se circunciden como parte de su requerimiento para ser creyentes. Y Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, una contienda. Fíjense ustedes que en este capítulo 15 se va a hablar sobre el primer concilio de Jerusalén para debatir sobre eso, pero en este momento la iglesia dispuso que Pablo y Bernabé vayan a Jerusalén, que vayan y hablen con los líderes de la iglesia en Jerusalén y trabajen sobre esta cuestión de si los gentiles necesitan circuncidarse o no. Así que vemos que no solamente Pablo y Bernabé ejercen un trabajo en ese viaje, primer viaje misionero, sino que también toman decisiones importantes en cuanto a las doctrinas que iban a dirigir a la iglesia primitiva. Continuamos entonces, ya les he hablado sobre Pablo y sobre Bernabé de una manera general, podríamos estar hablando un día completo sobre estos tres personajes, pero quiero introducirle ahora a Juan Marcos, que pienso que Juan Marcos es el personaje que menos se habla porque siempre queda a la sombra de Pablo y siempre queda a la sombra de Bernabé. Pero vamos a ver que la primera mención de Juan Marcos en la Biblia se encuentra en Hechos capítulo 12, versículo 12, donde se dice que la casa de María, madre de Juan Marcos, era un lugar de reunión para los primeros cristianos. Y habiendo considerado esto, vino a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. Aquí este pasaje se refiere al momento donde Pedro llega de la cárcel después de ser libertado por un ángel y llega a la casa de María, quien es la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y entendemos que Juan es un nombre hebreo y Marcos es un nombre griego, por eso el nombre Juan Marcos. Y allí estaban muchos reunidos y estaban orando. Y es la primera mención, como les dije, que se hace acerca de Juan Marcos en la Biblia. Continuemos entonces con la historia de Juan Marcos. Vamos a ver también que Juan Marcos también era primo y puse un slash, una raya, sobrino de Bernabé. Y voy a explicar eso ahora en breve. En Colosenses 4:10, la nueva versión internacional dice: Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. Y lo que les quiero mencionar es que es un detalle que tal vez no sea tan importante en esta historia, pero son detalles bíblicos que a veces tenemos que tomar en consideración, que el nombre, la palabra original que se utiliza en el griego puede significar tanto primo como sobrino. Y muchas versiones mencionan como que Marcos es primo de Bernabé. Reina Valera dice que él es sobrino de Bernabé. Pero sea primo o sea sobrino, lo importante aquí es que Juan Marcos y Bernabé son familias, son parientes, están relacionados. En Hechos 12:25 se menciona a Juan Marcos como compañero de Bernabé y Saulo en su regreso de Jerusalén. En un momento dado, se le da una encomienda a Bernabé y a Saulo, y entonces ellos se llevan a Juan Marcos. Y este verso hace referencia a cuando ellos regresan. Y Bernabé y Saulo, habiendo cumplido su ministerio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea que ya había un tipo de relación también entre ellos antes de ellos echarse a la mar, por así decirlo, a ese primer viaje misionero. No eran extraños, eran conocidos también. Pablo y Bernabé, como hemos mencionado, tienen una relación, y Juan Marcos es primo de Bernabé. Y entonces
en esta misión vemos que los tres están desarrollando un trabajo para el Señor. Finalmente, volvemos a ver cómo ellos tres se echan a la mar en ese primer viaje misionero, porque en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé vemos que a Juan Marcos se le menciona como asistente de ellos. Y llegando a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. No sabemos qué era lo que estaba haciendo Juan, pero sí sabemos que él estaba ayudando a Pablo y a Bernabé y estaba trabajando en ese primer viaje, tomando una posición activa en el trabajo que estaba realizándose. Finalmente, aquí vamos ya a entrar en el meollo del asunto, en el tema principal de lo que hemos venido presentando. No se olvide el título que mencionamos, cuando los gigantes de la fe no se ponen de acuerdo, Pablo versus Bernabé. Y esto se refiere a Hechos capítulo 13, versículo 13, donde Juan Marcos abandonó a Pablo y Bernabé en medio de su viaje misionero. Y Pablo, los que con él estaban, navegaron de Pafes a Perge de Panfilia, y Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En este punto específico, después que ellos salen de Chipre, vamos a ver, y quiero mostrarles el mapa, vamos a ver allí en Perge, aquí en la provincia de Panfilia, vemos que allí es donde Juan Marcos decide regresar a Jerusalén y abandona a Pablo y a Bernabé. La Biblia no menciona las razones por las cuales Juan Marcos decidió regresar a Jerusalén. Mucho se ha especulado sobre eso. Unos dicen que se sintió nostálgico, echó de menos su casa y regresó a casa de María, su madre. Otros dicen que Juan Marcos no estaba contento porque ahora Pablo tomó una posición de liderazgo más pronunciada que Bernabé, debido a que el verso pues cambia en vez de decir Bernabé y Saulo, dice Saulo y Bernabé, pero no hay pruebas sobre eso. También se dice que Juan Marcos tenía miedo de subir esa montaña bien inclinada hacia Pisidia porque era muy trabajoso y que además en el camino habían ladrones, como así lo menciona Pablo en lo escrito, habían ladrones y tenía miedo a que pudiera ser asaltado. El caso es que podemos especular sobre las razones que Juan Marcos tenía para regresar a Jerusalén, pero la Biblia no lo menciona. Pero el asunto importante aquí es que eh, Juan Marcos los abandonó y eso no estuvo del agrado de Pablo. Y vamos a ver entonces que esto da origen al conflicto. ¿Por qué da origen al conflicto? Porque da origen, el origen del conflicto, porque luego en Hechos capítulo 15, versos del 36 del 36 en adelante, vamos a ver que Pablo propone volver a visitar las iglesias que habían fundado en ese primer viaje misionero. Entonces Bernabé quiere llevar a Juan Marcos, pero Pablo se opone porque este los había abandonado antes. O sea, vemos aquí un conflicto. Recuerden que estamos hablando cómo manejar los conflictos y estamos hablando acerca de cuando dos gigantes de la fe no están de acuerdo. Y como hemos mencionado anteriormente en muchas ocasiones durante estas presentaciones, los conflictos los van a ver y en la iglesia también hay conflictos. Y en este caso estamos viendo a dos gigantes de la fe, como le estamos llamando, como se le está llamando, que no están de acuerdo porque uno quiere llevar a Juan Marcos a ese viaje misionero, pero ese segundo viaje misionero, pero otro no quiere llevarlo porque este le abandonó. Y para eso vamos a ver la historia bíblica y vamos a dejar que sea ella la que nos hable a nosotros sobre qué es lo que
estaba aconteciendo allí. Y reza así la historia bíblica. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. O sea, Pablo quiere volver a ir a visitar las iglesias donde ellos fueron, porque Pablo dejó establecido iglesias, dejó establecido ancianos, gente que se hiciera cargo de las iglesias, quería supervisarlas para darle seguimiento. Y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, a quien llamaban Marcos. O sea, aquí empieza el origen de ese conflicto. Pero Pablo no le pareció prudente, no le pareció sabio, no le pareció que Juan Marcos tenía los méritos de regresar, llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había sido con ellos en el trabajo. Y vemos aquí que se origina el conflicto, hay una diferencia de opiniones, hay un desacuerdo y queremos establecer que esto pasa más de lo que nosotros pensamos en el trabajo de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay diferentes enfoques, hay diferentes personalidades. Ya hemos establecido que nosotros vemos el mundo de la manera en que fuimos criados, de la manera en que fuimos educados y dependiendo de la cultura de la cual venimos. Y vemos que Pablo tiene una óptica, no lo voy a llevar porque me falló, pero Juan Marco es un poquito más restaurador y dice, vamos a llevarlo, vamos a darle una segunda oportunidad. Pero el meollo del asunto es que hubo tal desacuerdo entre ellos, y esto es lo que vamos a ver ahora, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas, salió en su segundo viaje misionero. Y solamente he leído la parte A y tengo aquí las dos versiones, la versión Reina Valera del 60 y la versión Nueva Versión Internacional, que dice, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Reina Valera dice que es un desacuerdo. Nueva Versión Internacional dice que es un conflicto. Pero vamos a ver en el original qué quiere decir esta palabra desacuerdo o esta palabra conflicto. Y vamos a ver que en Hechos 15:39 y hubo tal desacuerdo entre ellos. La palabra del diccionario Strong es la 3948, que es paroxismo, y viene, la 3948 paroxismos, y viene de la 3947 paroxismo, que quiere decir incitación, puede ser al bien, o disputa en ira, una disputa donde hay coraje, es un desacuerdo, ¿ves? Quiere decir también estimular, y también significa una exaltación extrema de las pasiones. O sea que hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé si iban a llevar a Juan Marcos de nuevo. Hubo un paroxismo. ¿Y qué quiere decir esa palabra paroxismo? Esa palabra paroxismo en el griego significa la exaltación extrema de las pasiones. Pablo y Bernabé sufrieron un paroxismo, o sea, estaban tan y tan y tan entregados y las pasiones estaban tan y tan entregadas en el asunto de llevar o no a Juan Marco a ese segundo viaje misionero, que estuvieron en un desacuerdo rampante a tal punto que se separaron. Pablo dijo, vete tú con Juan Marco, que yo me voy a llevar a Sila. Y Bernabé dijo, ok, vete tú con Sila, que yo quiero llevarme a Juan Marco. Y la historia bíblica nos dice que se separan. Bernabé entonces se va a Chipre con Juan Marco y Pablo entonces toma a Silas, y se van a este segundo viaje misionero que ya conocemos. Y vemos aquí que Pablo
conocido por su firmeza y compromiso con la misión, no quería arriesgarse a tener a alguien que había fallado en el pasado. Mientras que Bernabé, como hemos mencionado, haciendo honor a su nombre, hijo de consolación, muestra un enfoque más compasivo y más restaurador con, eh, con Bernabé, perdón, con Juan Marcos, y entonces se lleva a Juan Marcos a ese viaje que realiza a Chipre. Podemos también aquí ver que el desacuerdo entre Pablo y Bernabé puede ser visto como un reflejo de la tensión entre la necesidad de la unidad en el ministerio y la realidad de las diferencias personales y de enfoque. Como le he mencionado anteriormente, eh, es necesaria la unidad del ministerio, pero hay diferencias personales y hay diferencias de enfoque. Y eso es lo que hemos visto nosotros aquí en este pasaje tan conocido, de hecho capítulo 15, versos 36 en adelante, donde es necesaria la unidad, porque es necesaria, tenemos que estar unidos, somos un cuerpo y es necesario que nosotros mantengamos la unidad del cuerpo, pero es también algo que no podemos negar, que cada uno de nosotros tenemos diferencias personales y tenemos diferente enfoque y diferente visión y nuestras exigencias son diferentes. Tal vez las exigencias de Pablo eran muchísimo más altas que lo que Juan Marcos pudiera dar, pero en ese momento él tenía que haber entendido eso, y Bernabé tenía que tal vez entender la posición de Pablo, pero no hubo un happy medium, como se dice en inglés, sino que ambos decidieron, debido a ese paroxismo, ese brote de emociones, se tomó una decisión, tal vez sin pensarla bien, y se separan, se separan. Eh, Ahora, esa separación, ¿qué es lo que trae en ello? Bueno, a pesar de que Pablo y Bernabé se separaron, ambos continuaron el trabajo del evangelio, lo que sugiere que las diferencias no necesariamente tienen que llevar a la división en el propósito de Dios. Número uno, ellos continuaron el trabajo del evangelio. Vamos a ver que Pablo continuó con la agenda que Dios le había encomendado en su segundo viaje, su tercer viaje. Fundó iglesias en todo el continente conocido para ese tiempo. Luego, cuando es llevado preso a Roma, también es testigo ante reyes. Escribe 13 epístolas. Las epístolas del Nuevo Testamento se las debemos a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y vemos también que Bernabé, pues, aunque no se menciona mucho más acerca de él en la historia bíblica, se convierte, o ya lo era, sigue trabajando como líder de la iglesia primitiva. Y también Juan Marcos, vamos a ver que es el autor del Evangelio de Marcos, que es una sombra. Algunos estudiosos nos dicen que es una sombra de Pedro, y entonces escribe el Evangelio de Marcos y se convierte en alguien útil para el ministerio. Aún Pablo mismo lo va a admitir. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender que este pasaje de Hechos 15, 39, 40 no solo ilustra un conflicto personal, que también ofrece lecciones sobre la diversidad en el ministerio. Tenemos diversidad en el ministerio. Nuestros ministerios son diversos, son diferentes. Tenemos que entender la importancia de la restauración y tenemos que entender que Dios puede usar esas diferencias para su gloria. Así que esto es muy importante cuando estamos hablando de este pasaje de Hechos capítulo 15, versos 36 en adelante, que sí hubo un paroxismo, que sí hubo un conflicto, que sí ese conflicto no se pudo resolver, que debió haberse resuelto. Claro que sí, eso era lo ideal. Podemos pensar que Pablo y Bernabé se podían sentar a llegar a un acuerdo sobre lo que ellos deseaban hacer y cómo debía de hacerse, pero dejaron que las emociones tomaran su lugar. Y es muy importante nosotros mantener nuestras emociones en check, mantenerlas controladas,
porque nos pueden llevar a cometer errores. Que la división de Pablo y Bernabé fue un error, sí fue un error. Que Dios la utilizó para su gloria, sí la utilizó, porque Dios tiene control de todo y su voluntad se va a cumplir. No somos nosotros los que, debido a esas decisiones, pues vamos a sufrir algunas consecuencias y tal vez vamos a perder algunas bendiciones que Dios nos quería dar, porque la voluntad de Dios es que el cuerpo esté unido y esté trabajando. Así que, amados hermanos y amigos, vamos a dejar hasta aquí la presentación. Hay una parte final que tal vez en la próxima la presentemos, y es lo que pasó finalmente con Juan Marcos y Pablo y su relación y el proceso de reconciliación, porque hubo una reconciliación, como yo sé que ustedes lo saben, pero no quiero ser muy gravoso en la presentación. Vamos a dejarla hasta aquí. Espero que sea de edificación para ti. No pierdas el enfoque de lo que estamos hablando. Como dice un pastor amigo mío, no te pierdas en el espacio. No te duermas. Estamos hablando acerca del manejo de conflictos. Estamos hablando acerca de conflictos en la iglesia. Te he presentado el ejemplo de un conflicto eclesiástico de dos líderes grandes del evangelio, para que veas que también puede haber desacuerdo en el liderazgo de la iglesia, y vemos cómo se evolucionó este conflicto y cómo se dio este conflicto. Pero lo importante no son los conflictos, lo importante es cómo manejar los conflictos. Así que espero que este programa ha sido de bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a tener una palabra de oración, y después de esa palabra de oración, entonces vamos a ser despedidos. Padre, te doy gracias por esta oportunidad una vez más. Toda la gloria, toda la honra es tuya, Señor. Recíbela porque tú te la mereces, y aún mucho más. Bendice a tu iglesia. Permite que los conflictos que se presentan en nuestra vida diaria puedan ser resueltos y puedan ser, Dios mío, dilucidados bajo el poder, la unción de tu espíritu y la dirección de tu palabra. Bendice a tu iglesia en el mundo entero, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, gracias por estar con nosotros. Le ha hablado su hermano y amigo Mickey Rivera, deseándole que la paz del Señor sea con ustedes, y será hasta una próxima ocasión.